quieren saber la verdad, solo les importa entretener. El detractor cumplió su objetivo al difamar al apóstol de Dios. El mundo cumplió su objetivo al condenar a un hombre inocente, pero el enemigo fracasó, porque convenció al mundo, pero a los que deberían convencernos, o sea, nosotros, no, pobrecitos. De todos los que se esmeran, pero me temo decirles que fracasaron, porque nosotros seguimos fieles. Este video, más que para que sirva de edificación, yo creo que puede ser informativo para cada uno de nosotros. El tema de este canal quiero que tome un giro de 180 grados, porque si bien mi destino siempre ha sido de brindar lo que son temas o consejos que pueden servirnos dentro de la iglesia, yo creo que también la iglesia del Dios vivo también debe de estar informados con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Por eso es que me tomé la libertad de poner ese bonito video que principalmente representa de una sátira como de comedia caricaturista conocida como la serie de los Simpsons, ¿no? El personaje muy creíble o el personaje muy no es creíble, sino la palabra correcta era el personaje en lo personal muy carismático conocido como Lisa Simpson dijo unas palabras que nosotros debemos de analizarlas a detalle. Los medios de comunicación te han hecho un monstruo porque no quieren saber la verdad. Solamente les importa entretener. El entretenimiento, el hinchamiento mediático es algo que principalmente hemos visto que los medios de comunicación es lo primero que sacan a la luz. A ellos no les interesa en lo más mínimo conocer la verdad, sino que sabemos que tanto los medios de comunicación, así como ellos pueden ensalzar a una persona, así también la pueden destruir. Los medios de comunicación al día de hoy sabemos que es un arma demasiado poderosa, porque tanto pueden a un hombre ensalzarlo hasta el punto de regocijo, hasta el punto de reconocimiento, hasta el punto de honra, también aún a esa persona la pueden llegar a destruir, incluso llegar a que se genere su propio suicidio. ¿Por qué digo esto? En base a los acontecimientos previamente suscitados en estos últimos momentos, nosotros nos hemos percatado de cómo se han disparado diferentes medios de comunicación, tanto en las redes sociales, tanto en los medios de comunicación, en los medios televisivos, en los periódicos en primera plana, sobre el caso legal del apóstol de Jesucristo. Que ellos están indicando, no, ya ven, cómo si era culpable. ¿Cómo ven que si en verdad ese hombre fue culpable de lo que le mencionaron, pero nunca se toman la libertad como tal de investigar más allá de lo sucedido? Qué tristeza es esto, porque la verdad lo voy a decir. Te voy a contar algo y la razón del por qué estoy haciendo este pequeño video. Para que sepan que nosotros no nos dan a tole con el dedo. Y tampoco en este caso nos chupamos el dedo para que nos creamos todas las mentiras, perdón la palabra, la verdad, todas las mentiras, todas las falacias que vienen alrededor del mundo queriendo alimentar a una sociedad que sabemos que ya está muy maleada hoy en día. ¿Por qué lo digo de la siguiente manera? Grupo Fórmula le subió un video en el cual en lo personal yo como ciudadano que soy lo considero un chiste de mal gusto para lo que están comentando, porque ellos mencionan lo siguiente. Estaban diciendo: Nazón Joaquín García es igual a Marcial Marcial. Eso sí en lo personal me molesta mucho, porque qué tristeza que medios de comunicación tan importantes como en lo personal para mí era Grupo Fórmula se esté tomando a libertad de querer hablar o querer manchar el nombre de una persona que no tiene nada que ver con la otra. En lo personal a mí eso sí me molesta muchísimo, porque ellos están mezclando información falsa y que la quieren meter como información real. Eso en lo personal es una falta de respeto y un error muy grave para la difamación de una persona. ¿Por qué lo digo de esta manera? En primer lugar, yo sé que no necesito como tal poner en contexto a mis hermanos con respecto a esto, porque ya sé que la mayoría ya somos conocedores, pero unos también igual. Esto que les voy a contar sabemos que no es nuevo, sino que esto ya tiene muchísimo tiempo, que fue muy sonado, pero nunca se llegó como tal a un veredicto final. ¿Quién era Marcial Marcial de inicio? Recordemos que Marcial Marcial fue un sacerdote mexicano,
fundador de la Asociación Seglar Regnum Christi y de la Congregación Católica Legionarios de Cristo. Marcial Maciel fue acusado formalmente de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación y estudiantes de los mismos establecimientos de los legionarios a partir de 1997. Esto es algo que yo hablo directamente con aquellos que fomentan la religión católica. Yo estoy en contra del celibato sacerdotal, porque por medio de eso, muchísimos, pero muchísimos, discúlpame, la verdad no estoy muy metido con la religión católica, creo que se llaman monaguillos, muchísimos monaguillos fueron abusados sexualmente, y ellos desafortunadamente, como se podría considerar que el sacerdote era el mandamás, era la parte superior, se podría considerar que el hombre de mayor jerarquía dentro de la iglesia, no podían hacer mucho ellos, porque no les iban a creer. Yo sé que en los años 40, en los años 50, tal vez no era tan formal escuchar una demanda o una denuncia en contra de un sacerdote, porque sabemos que en aquellos tiempos el catolicismo estaba tan ligado a la sociedad que incluso el punto de vista del catolicismo era como tal tomado muy en serio. Tan solo si nos ponemos a contemplar en base a los antecedentes históricos que tiene lo que es nuestra sociedad mexicana, tan solo viendo en las películas de este personaje muy famoso, por ejemplo, de Pedro Infante, las películas de Joaquín Cordero, las películas de Jorge Negrete, que sabemos que en todo ellos siempre como que ligaban sus películas o su entorno al catolicismo. Sin embargo, también igual nosotros debemos de saber algo. En aquel tiempo, en los años 40, en los años 50, no existían estos medios de televisivos como hoy ya los conocemos como el celular, no teníamos acceso como tal a las redes sociales, no había como tal un mayor acceso a la información o vida de alguien, sino que todo se basaba, todo se generaba y se creía en base a los medios televisivos que en ese tiempo teníamos. ¿Cuáles eran los mayores medios de comunicación más fuertes que había? La televisión y el periodismo. Sabemos que principalmente el medio de comunicación más fuerte en ese tiempo era la televisión. Lo que decían en la televisión era lo más creíble. Supongamos que si por ejemplo, supongamos que allá en el ejido de un ejemplo de la Reforma, ¿no? En Papantla, Veracruz, se había suscitado lo que era una masacre de 173 personas, ¿no? Posteriormente llegó el reportero y para que él lo hiciera muchísimo más creíble y muchísimo más impacto, diciendo, no, es que hubo una masacre total en la cual corresponde a casi más de 500 personas fallecidas, ¿no? Obviamente la gente que vive allá por Coahuila, la que vive aquí en la Ciudad de México, la que vive acá por otros lados lejanos al lugar donde supuestamente se suscitaron los hechos, ¿qué pasa aquí? Ellos no creían como tal lo que en verdad se había comunicado como medios oficiales, sino que esa información se manipulaba y obviamente se hacía creer como que de mayor impacto, ¿no? Normalmente esto era algo o una excelente estrategia o ventaja que tenían en ese tiempo los medios de comunicación, que desafortunadamente muchísima gente no conocía o no tenía acceso a este tipo de información, a este tipo de medios, ¿no? Pero finalmente cuando transcurrían los años, es un ejemplo que te estoy poniendo. Cuando ponían los años directamente, ¿qué es lo que pasaba? Y decían, no, es que no fueron 500, fueron 173. ¿Y por qué dijeron 500? No, pues para hacerlo más creíble, ¿no? Qué tristeza y qué difícil es, la verdad, afrontar la realidad. Afrontar lo que en verdad los medios de comunicación nos quieren vender. ¿Pero por qué? Porque como volvemos al inicio de este video, a los medios de comunicación nunca les va a interesar conocer la verdad. Solamente les va a importar entretener, porque por medio del entretenimiento, por medio de la farándula, por medio de la falacia, por medio de los chismes y del linchamiento mediático es como ellos obtienen grandes ganancias. Porque al tener ellos una mayor visualización de sus videos, sabemos que no solamente tienen videos de por medio, sino que también ellos están anunciando productos perecederos, están generando lo que es dinero a través de publicidad. Sabemos, y esto me lo enseñó una vez, uno de mis antiguos jefes. Los medios, en este caso los comercios, están dispuestos a pagar muchísimo dinero en publicidad y eso es lo que hoy en día nos están como tal queriendo también vender.
Sin embargo, ya cuando la persona que tiene lo que es un punto de vista independiente al que muchos quieren como tal sistematizarnos, es cuando avanzamos al siguiente escalafón, diciendo, bueno, vamos a quitar de un lado la publicidad que nos quieren vender. Vamos a quitar de un lado la realidad que ellos nos quieren aparentemente hacer creer y vamos a ver la realidad de los medios. Bueno, aquí entra lo siguiente. ¿Por qué? Porque aunque hay constancia, y ya vamos a regresar nuevamente al caso de Marcial Marcial, aunque hay constancia de la existencia de quejas desde los años 40, según declaró lo que fue el diario español El País, en 2006, como resultado de un proceso canónico interrumpido, la Santa Sede, o sea, la Iglesia mayoritaria, indicó el retiro de Maciel del ministro sacerdotal en 2009. Saltó a la noticia de que Maciel era padre de una joven española. A través de un comunicado en 2019, la Legión de Cristo reconoció las acusaciones de abuso sexual de al menos 60 menores por parte de su fundador. Esto es muy lamentable porque yo lo puedo incluso decir abiertamente. Marcial Marcial jamás pisó la cárcel. Marcial Marcial jamás fue como tal acusado y llevado ante un tribunal, ante una corte de manera formal, como lo hicieron en este caso con el líder espiritual de la iglesia La Luz del Mundo. Marcial no es posible que este hombre lo estén como tal comparando con el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cuáles fueron los últimos años que recorrió o que estuvo Marcial Maciel o qué es lo que hizo? Principalmente Marcial Maciel falleció el 30 de enero del año 2008 a los 87 años de edad en medio de acusaciones de abuso sexual. Sin embargo, este hombre jamás pisó la cárcel. El 19 de mayo del 2006, la Iglesia Católica, en este caso, confirmó que el Papa Benedicto XVI, que en ese tiempo era Joseph Ratzinger, había ordenado al padre Maciel que se abstuviera de ejercer su ministerio públicamente para llevar una vida de oración y penitencia. Esto se me hace una grosería, la verdad. ¿Cómo es posible que un líder espiritual le diga a otra persona que lastimó de manera aberrante a unas personas y solamente le diga, ¿sabes qué? Quiero que te abstengas de ejercer tu ministerio públicamente y lleves una vida de oración y penitencia? La verdad se me hace una vil payasada esto. Y de esta manera le prohibió ejercer el sacerdocio por haber sido abusado de abuso sexual contra seminaristas. La verdad se me hace al final de cuentas un chiste de mal gusto que una persona que de verdad, en lo personal, él fue comprobable, no solamente con Jane Doe, que sabemos que ni siquiera se pudieron presentar porque le tenían tanto miedo al dirigente espiritual y que, ay, no, me vaya a hacer algo, que de casualidad no estaban ahí las autoridades. Aquí en este caso sí hubo como tal personas que sí hablaron públicamente y sí mostraron su cara y dijeron, yo fui violado, señor, yo fui violado, pero desafortunadamente sabemos que si eso se descubría, ¿qué sucedía? Las ganancias de los medios de comunicación iban a ir para abajo. En vida y después de la muerte de Maciel se han hecho públicos muchísimos detalles sobre su vida privada. En los casos más graves se trata de delitos contra abuso sexual contra menores de edad o el fraude y la extorsión. Y lo más triste es que a pesar de la existencia de rumores desde mediados de los años 50 hasta los últimos años de su vida no se divulgaron, sino que fueron aceptados por la jerarquía católica y en última instancia por las congregaciones que fundó. Sabemos que en ese tiempo Karol Wojtyla, conocido, bueno, que formalmente era conocido como Juan Pablo II, expresó a través de una carta en el año del 97 que 8 exmiembros de la Legión de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos y de que ni la congregación ni otros miembros de la jerarquía católica les habían atendido hasta ese momento. Maciel argumentaba que padecía de una extraña enfermedad que los niños podían ayudar a aliviarlo. Esto se me hace, la verdad, en lo personal, una burla. Se me hace demasiado delicado hablar de esto, pero es necesario tomarlo en cuenta. Que se necesitaba una muestra de semen para un examen y el ayudante, o sea, los niños, los monaguillos, tenían que extraérselo, argumentando increíbles y ridículos para un adulto pensante, pero que fácilmente enganchaban a un niño, a un adolescente que confía en el padre. Yo lo entiendo por esa parte a estas personas. Yo entiendo que normalmente
Cuando tú tienes todo tu confianza, todo tu apoyo, todo lo que tú en este caso crees manifestar en un líder religioso, tú le entregas todo sin incondicionalmente. Tú le entregas todo, la verdad. Yo lo he vivido, la verdad, y lo he hecho. Tú le entregas de manera incondicional todo a un líder espiritual. Y ahí es cuando el líder espiritual entra y corresponde a abusar de esa misma confianza que le brindaron o que principalmente le entregaron sus adeptos. Posteriormente, confiriéndole con la autoridad que ellos consideraban moral, que incluso incluía hasta el poder pedirles que hagan cosas que ellos no entendían o que no les parecían que fueran buenas, que confiaban en que si el padre les decía eso, que debían ser buenas, este es exactamente el tipo de confianza que depositaba en un hijo, en un padre natural, ¿no? Quien le daba indicaciones de hacer cosas por su propio bien, aunque ahora no entiende, pero ya entendieron. Qué tristeza es la verdad que el grupo Fórmula comience ellos a divulgar porque ni siquiera es información creíble, sino es información que ellos, yo quiero creer que del poco conocimiento que les han estado brindando, de eso se quieren enganchar para que agarren obviamente a sus borreguitos, ¿no? Y quieran seguir escuchando como tal todas sus artimañas, todas sus falacias, toda la morbosidad que ellos quieren destilar. Pero desafortunadamente qué triste y qué lamentable es de que a pesar de que sí hubo denuncias formales en contra de este señor, a pesar de que sí hubo testigos reales que quisieron incluso llevar al juicio, a justicia a este hombre, nunca lo hicieron. ¿En base a qué? Recordemos y lo vuelvo a repetir, la Iglesia Católica tenía demasiado poder en los años 50. Literalmente, para poder trabajar, para poder tú desenvolverte en la sociedad civil, tenías que tener casi el 90% de la aprobación del catolicismo. Hasta que posteriormente llegó lo que fueron los hombres que empezaron a generar reformas, los cuales comenzaron a colocar leyes en las cuales ya la Iglesia Católica corresponde y ya no podía tomar decisiones tanto políticas, ni cívicas, ni sociales, que en lo personal yo considero que fue una parte muy importante para que de esa manera ya dejaran de estar como tal metiendo tanta cizaña en la sociedad. ¿Por qué comento esto? Para que de esta manera igual sepan las personas que están como tal criticándonos, si bien que nosotros no somos como tal externos a esto, no somos ajenos, sino que también ya tenemos el debido conocimiento de lo que se ha venido suscitando. Otro de los casos que igual tu hermano quisiera hablar en este video sería sobre el juicio de Michael Jackson. Recordemos que Michael Jackson quizá la estrella más grande del pop que jamás haya existido, o eso posteriormente lo consideran los medios televisivos, los medios de comunicación. Recordemos que Michael Jackson se caracterizó por ser una persona extravagante, por ser una persona que igual tenía un carisma increíble, que sabía cómo ganarse a la gente, no solamente a través de sus palabras, a través de su voz, sino a través de su coreografía, ¿no? Una persona que alcanzó éxitos a nivel mundial con muchísimos de sus sencillos. Sin embargo, recordemos que a una década de su muerte, o a más pues sí, se podría considerar que ya han pasado casi 22, 23 años desde que el rey del pop falleció, porque él falleció el 25 de junio del 2009 a la edad de 50 años. Y aún así todavía su música, sus videos es considerado en este caso un ícono, mientras que el fantasma de las acusaciones de abusos contra menores sigue rodeando como tal su figura de él. Recordemos que en 2005 el señor Jackson fue hallado no culpable de abusar sexualmente de un menor de 13 años, más de 10 años antes, porque recordemos que en 1993 había sido investigado por el mismo delito y el caso se resolvió con un acuerdo fuera de tribunales. Algo que en lo personal yo me pongo en los zapatos de Michael Jackson, porque recordemos que en ese tiempo tampoco existía YouTube, una desventaja muy grande para el rey del pop. Tampoco existía Facebook, no existían las redes sociales, ya estaba de por medio del internet, pero el internet desafortunadamente era muy limitado. Y recordemos que Michael Jackson incluso él lo expresaba y mencionaba que hubo muchísimas personas malas que entraron directamente a su rancho en Neverland y que ahí mismo a él se le obligó
a posar desnudo, que tomaron muchísimas fotos de sus genitales, que en lo personal eso él lo consideró y también lo considero así, era muy degradante. Fue algo demasiado degradante que tuvo que llevar a cabo el rey del pop. Sabemos que el rey del pop, aunque él en muchísimas ocasiones logró como tal limpiar su fama, limpiar su persona, aún así el fantasma se podría considerar que de aquellas difamaciones que lo estaban persiguiendo nunca se pudo como que él volver a recuperar de eso. Te voy a decir algo, hay que tener como tal esa total discreción. Porque si bien los medios de comunicación, como te lo decía hace rato, tanto pueden enaltecer a una persona, también la pueden destruir. Recordemos el alto balance, el equilibrio inmenso que generó Michael Jackson. En lo personal, yo te lo puedo decir, yo creo que muchos de mis hermanos también somos fans de él o también llegamos a escuchar su música de él, la verdad. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando inflan demasiado a un rey del pop? Cuando inflan demasiado a un rey del pop, no falta aquella persona que quiere sacar provecho de su misma fama y que dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a inventarle unos chismes a esta persona, a los medios les va a encantar. ¿Y qué pasó después? Así como una vez que Michael Jackson alcanzó la cima con sus millones de billboards, recibiendo lo que son los Grammys, todo lo que envuelve a un personaje como lo fue el rey del pop, que fue lo que le gusta también. O recuerdo de una frase que decían en una película, lo que más les gusta de una celebridad es su decaída, y sí es cierto. ¿Por qué? Porque qué tristeza es que a pesar de que Michael Jackson ya no está entre nosotros porque sabemos que él falleció en el 2009, aún hay muchas personas que siguen sacando como tal provecho de su caso, provecho de su situación. Tu hermano era muy joven cuando no llegué a entender este video, porque yo recuerdo que una vez hubo un video en el cual Michael Jackson presentó a su hijo más pequeño, a Prince. Recuerdo que muchos decían en los medios de comunicación, no, que Michael Jackson intentó asesinar a su hijo porque lo presentó ante la gente y lo colgó afuera del barandal. Yo creo que sí llegaron a ver ese video muchísimos de mis hermanos, porque decían los medios de comunicación, bien que me acuerdo, y decían ellos, no, es que fíjense que cómo, cómo quiso asesinar o suicidó, expuso a su hijo y no sé qué más, y ahí lo empezaron como una semana y media a atacar al rey del pop. Créanme que yo me pongo a pensar lo que una vez dijo Michael Jackson antes de morir, y sí es cierto. Él decía que cuando tú estás en tu cama, cuando tú estás acostado en la oscuridad de un cuarto, él mencionaba, ese es tu espacio tuyo, ese es tu espacio privado. Pero él no lo dice, él no lo decía de manera abierta, pero lo daba a entender. Que incluso había personas, como se les conoce este tiempo como paparazzis, en los cuales a ellos se tomaban el atrevimiento de querer ingresar directamente a su domicilio e incluso querer grabarlo cuando él ya estaba dormido, cuando él ya estaba acostado. Te voy a decir esto porque recordemos que hay una fotografía que no fue autorizada del rey del pop, donde él está en una cama hiperbárica. Recordemos que las camas hiperbáricas son como cápsulas donde nada más se transmiten lo que son aire puro. ¿Dónde salió esa fotografía? Ahí fue donde el rey del pop directamente él acusó también a los medios de comunicación de que ya estaban sobrepasándose de la raya con su vida, con su persona, mencionando que había personas malas que lo querían dañar. Sin embargo, recordemos cuál fue el triste suceso, el triste final de él, que después de todo fue encontrado lo que fue en su casa eh, con una sobredosis, en los cuales sabemos que los medios de comunicación tuvieron que ver mucho porque no terminaba de haber en su vida de él un escándalo cuando ya había salido otro. Y trataba como tal Michael Jackson de limpiar su identidad y ya había salido otro. Y como tal trataba de limpiar este y había salido otro. Qué tristeza es porque incluso hay un... Sí se podría considerar lo siguiente. Hay un filme, o se podría decir que es como una especie de documental,
generado en este caso por HBO. Principalmente hay sí, se podría considerar lo siguiente. Hubo unas personas, James Safechuck y Wade Robson, que fueron los que aparecieron en este documental de Michael Jackson, en el cual corresponden a que principalmente salió a la luz el movimiento Me Too, que principalmente hundió a celebridades como Kevin Spacey y Bill Cosby, tras ser acusadas de abuso, acoso y de abuso sexual. Ahí es donde les comento que salió un documental que levantó HBO y que generó nuevas acusaciones contra Jackson y abrió el debate sobre la permanencia de su legado musical frente al fantasma de los abusos. Finalmente, la familia de Michael Jackson declararon que no había ni una sola evidencia que probara las denuncias hechas en el filme Leaving Neverland o Abandonando Neverland, y demandó a HBO por 100 millones. El documental como tal provocó que algunos pues dejaran de escuchar la música de Michael Jackson, no todos, porque sabemos que Michael Jackson fue un fenómeno y que estaciones de radio en países como Nueva Zelanda y Canadá dejaran de reproducirla. Otros, sin embargo, opinaron que hacer desaparecer su obra musical no era la solución. Ahí fue cuando aparecieron estos personajes que les comento, James Safechuck y Wade Robson, los cuales denunciaban ellos que cuando eran niños habían sido abusados por el rey del pop, ¿no? Sin embargo, después de que, en este caso, las primeras horas, 2 horas que había suscitado esto, me pareció como tal intenso y bastante extenuante al terminar como tal de ver este documental. Ellos decían, me fijé en mi celular, tenía unos 15 o 16 canciones de él, las borré y me dije, no hasta aquí, dijo Scott Bryan, el hombre que normalmente fue el periodista musical de la BBC que tuvo acceso al documental antes de su estreno el pasado que había sido 3 de marzo. Normalmente ellos igual dijeron lo mismo que dijo este personaje, ¿no? Que está saliendo igual, que me abusó sexualmente día y noche sin parar, muchísimas veces, ¿no? De Michael Jackson también dijeron lo mismo. Michael Jackson abusó de nosotros 100 veces. Considerando en lo personal, yo sí me pongo a analizar esto. Recordemos que muchísimas personas son conocidas por ser personas también extravagantes, personas que les gusta muchísimo esta situación que muchos viven alrededor del mundo, ¿no? Michael Jackson, en parte, sabemos que él era una persona que le gustaba mucho convivir con los niños. Por esa razón fue que desafortunadamente uno de ellos, pues ya después se supo que, influenciado por su padre, obligó a que dijeran que a Michael Jackson le había sido una copulación forzosa, en la cual, correspondiente a esto, pues Michael Jackson se le hizo fácil y él pagó sin problemas una indemnización a él y a su familia. Desafortunadamente sabemos que el dinero no es la solución para detener los medios amarillistas y los medios de comunicación que al día de hoy se han venido desenvuelto. ¿Por qué? Fue tanto la impotencia, tanto lo que era en este caso, yo lo comprendo, la presión que no llegaba a soportar Michael Jackson, que él terminó por suicidarse. Ya no quería sentir ese dolor. A veces los medios de comunicación te pueden destruir al grado de, como te lo recuerdo, te pueden poner en contra a todos, a todo tu mundo te lo pueden poner en contra. Y como te ponen en contra a todo el mundo, proceden directamente al asesinato, proceden directamente a desaparecer a una persona, al grado de que dicen ellos, pues que esta persona nos sirve más muertos que vivos. Triste frase, pero que es muy cierta. Y muchísimos medios de comunicación lo han querido y lo han llevado a cabo. Una persona a veces puede apoyar en más muerto que vivo. ¿Dónde está como tal ese ejemplo? Ese ejemplo lo podemos ver remontándonos al año de 1994, el 23 de marzo de 1994 aquí en México, aquí en el estado de Tijuana, en Lomas Taurinas. Sabemos que se suscitó un caso muy lamentable, ¿no? Un candidato presidencial a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado por una persona, ¿no?, conocida como Mario Aburto Martínez. En torno al caso que se suscitó con respecto al señor Colosio, no lo vamos a tomar en este momento, sin embargo yo me quiero desenvolver en qué fue lo que pasó en ese año. Bueno, Colosio fue asesinado.
Como tal, mencionar a un asesino, a un autor intelectual del asesinato de Colosio sería como que muy atrevido por parte de mi video, porque ese no es el punto, sino el punto es qué fue lo que sucedió correspondiente al asesinato de él. Muy bien. Sabemos que mucha gente comenzó a levantar lo que es investigaciones paralelas correspondientes a su caso y por ende, ¿qué fue lo que pasó? 33 personas después de que fue el asesinato del candidato presidencial, murieron asesinadas igual. Muchísimas de ellas igual ligadas al caso Colosio. ¿Por qué? Por querer como tal generar una investigación paralela que en ese tiempo estaba llevando el caso del licenciado Miguel Montes, que muchísima sociedad, muchísima gente nunca estuvo como tal de acuerdo de que esta persona haya actuado solo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a contar nosotros después qué personas fueron beneficiadas, bueno, ahí tenemos por ejemplo al que era el coordinador de la campaña, que llegó a ser presidente, el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, que llegó a ser presidente, pero él utilizó como tal la imagen del candidato presidencial para poder hacerse de las influencias en ese momento y llegar lo que es a la presidencia de la República. No quiero como tal llegar a este momento de decir quiero hablar de Colosio. No, lo que quiero que lleguemos al punto es cómo influyen los medios de comunicación en cada caso. Cómo influyen los medios de comunicación en cada sentido, en cada momento. Ahí es cuando nosotros debemos principalmente de analizar y de ver hacia dónde fluye el caso. Por ejemplo, como te mencionaba, el caso de Michael Jackson, sabemos que principalmente muchísimos de los medios fueron los que lo atacaron directamente. Ya cuando él falleció, después se mencionó por ahí que habían sido encontrado material de pornografía infantil. Lo que no mencionan es que ese material de pornografía infantil probablemente lo habían como tal injertado después de la muerte en su rancho, porque qué curioso es que la policía creo que fue de California, se encargó como tal de buscar de hacer una primera investigación y no encontraron nada, y después resulta que después de la muerte del rey del pop encontraron muchísimo material, ¿no? Qué lamentable fue eso. Con respecto a lo del señor Luis Donaldo Colosio Murrieta, qué curioso es que principalmente después de su muerte, sabemos que el año del 94 fue un año muy catastrófico para nosotros los mexicanos, porque igual se devaluó la moneda, empezaron muchísimas crisis económicas, muchísimos perdimos nuestras casas, nuestros autos, pero qué tristeza que los medios de comunicación en ese momento te querían como tal vender una realidad que no era. Y al final de cuentas, el que terminó ganando como siempre fue el Partido Revolucionario Institucional, porque terminó quedándose nuevamente en la presidencia. Y con respecto al caso de Marcial Maciel, que igual que ahí influyeron muchísimo los medios de comunicación, porque sabemos que el catolicismo siempre imperó. Y aunque como tal la sociedad civil, los gobiernos del mundo no lo quieran como tal ellos aceptar de manera formal, pero aún así el catolicismo tiene mucho influyentismo. Yo quiero leerte, no te voy a decir como tal esto y para generar controversia, ¿no? Para que digan que yo me dedico a otras cosas, ¿no? Pero sí me gusta informarme. Hay uno de los preceptos, y escucha lo que te voy a decir porque esto incluso puede llegar a ser como que sí, se puede decir como polémico, ¿no? Con respecto a mi persona, pero no voy a tocar ese tema, solamente te voy a leer una pequeña parte. Hay un hombre que se llamó Anton LaVey, conocido como el Papa Negro. Él creó los mandamientos de Satanás y aparte le creó la Biblia católica, como la Biblia satánica. Como tal no te voy a hablar de eso porque ese no es el tema de este video. Sin embargo, te voy a leer uno de los preceptos que esta persona en lo personal logró, o se podrá decir que escribió en el pensamiento que el hombre se lo permitió, ¿no? Dice el precepto número 9 de los mandamientos de Satán. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido nunca la iglesia, ya que la ha mantenido el negocio todos estos años. Te lo voy a volver a leer. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido nunca la iglesia, ya que la ha mantenido el negocio todos estos años. ¿Qué
Qué, qué curioso, ¿no? Literalmente te lo está diciendo, si lo quieres ver de esta manera, los mismos detractores del catolicismo, ¿no? Y sí es cierto. Sabemos que también año con año, el 12 de diciembre, ¿no cuánto crees que ganan lo que son los medios de comunicación ellos al transmitir tan solo lo que es el Vía Crucis del Cristo de Iztapalapa, que normalmente yo estoy obligado a verlo cada año porque pues, tu hermano vive aquí en la alcaldía de Iztapalapa, pero cómo es que los medios de comunicación, la televisión, logra como tal sacar provecho de eso. ¿Qué es lo que hacen? En esos años, en esos días, empiezan que a transmitir las películas de la Pasión de Cristo, el Mártir del Calvario, Jesús de Nazaret, la Virgen María, Jesús, María y José, etcétera, ¿no? Que no tengo como tal en contra, no tengo nada en contra de la religión, como lo he dicho, no, porque al final de cuentas es una creencia, pero ¿cómo los medios de comunicación sacan provecho de esto? Si nos ponemos a hablar sobre el Viacrucis que hacen cada año, cómo es televisado, cómo es transmitido. No, y que fíjense que el Cristo de Iztapalapa logró esto, pero detrás de eso, ¿qué es lo que no dicen los medios de comunicación? Fue muy sonado, un caso muy triste, la verdad, porque esto yo me llegué a enterar ya después de mucho tiempo. Uno de los personajes que personificó a Cristo fue como tal, fue detenido porque violó a un bebé. Esto es muy polémico, pero yo como lo vuelvo a responder, no estamos en la iglesia, no estamos como tal en el templo de Dios para que yo no hable de esos temas, no. Yo siempre he dicho, cuando uno se desvía del tema en el templo de la iglesia, ahí sí hay que reprender este mal espíritu, pero no, yo estoy hablando acerca de lo que normalmente no estamos nosotros como tal al pendiente de esto. Aquí ya lo tengo. Mira. El protagonista del Via Crucis del 2016 fue condenado a más de 20 años de prisión por la violación de su hija de 8 meses. La verdad que esto se me hace de verdad muy deplorable, se me hace muy lamentable. En lo personal, créeme que a mí lo que nunca me ha gustado es ver cómo o la sensación de una persona cuando es abusada y más cuando es un niño, ¿no? El señor se llama Ricardo Salas Martínez, quien protagonizó a Jesús de Nazaret en el Via Crucis de la Semana Santa del 2016 y fue condenado a 20 años y 3 meses de prisión por violar a su hija de 8 meses de edad. En un juicio oral, Ricardo, de 25 años de edad, joven, fue declarado culpable del delito de violación equiparada cometido el 30 de agosto pasado. El sujeto gozaba de prestigio y popularidad entre sus vecinos por su participación en las celebraciones religiosas de la Semana Mayor. No tengo nada en contra del catolicismo, pero sí tengo en contra de este tipo de situaciones. ¿Por qué esto no lo hacen público? ¿Por qué no le dan tanto impacto a este tipo de medios, la verdad? Nada más suenan como tal en un pequeño noticiario y se acabó. Pero no empiezan cada semana, cada día, diario, a cualquier hora, como lo están haciendo en este caso con el apóstol de Dios, de que lo tienen en el ojo del huracán. Eso es lo personal en lo que a mí me molesta y lo que veo de los medios de comunicación. Principalmente vamos a seguir leyendo. El sujeto gozaba de prestigio y popularidad entre sus vecinos por su participación en las celebraciones religiosas de la Semana Mayor. El ahora sentenciado abusó de su hija en su domicilio ubicado en la zona centro del municipio del Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes. Ese día la madre de la víctima había salido a tomar un curso de manualidades, dejando a su esposo al cuidado de la menor. Qué deplorable es esto, la verdad. Qué deplorable. Cuando regresó encontró que la niña que lloraba y se quejaba, ya no voy a leer más de esto porque se me hace demasiado fuerte. Sin embargo, voy a leer lo que en verdad me interesa. El papel polémico. En marzo pasado, Eric Eduardo Guzmán, de 25 años de edad y químico de profesión, o sea que se podría decir que ya era un profesionista, interpretaría a Jesús en la tradicional Pasión de Cristo en Iztapalapa. Sin embargo, le fue retirado el poder por haber ocultado que estaba casado. Joven reconoció haber mentido acerca de su estado civil luego de que su acta de matrimonio fue entregada de manera anónima al comité organizador de la representación.
Aquí como que los medios de comunicación ya quieren como tal quitar un entorno para que no se vean tan mal. Pero pues aquí está la foto. Aquí está la foto de la persona que hizo esto, ¿no? Ya aunque los medios de comunicación quieran como tal ellos ocultar esto, no lo van a poder hacer. Ya aunque ellos quieran, sí, principalmente querer ellos generar este tipo de ocultar este tipo de pruebas, ya no lo van a poder generar porque eso ya salió a la luz. Ya se generó como tal este tipo de problemas al querer ellos como tal ocultar ese tipo de cosas y sabemos que ya desafortunadamente no lo van a conseguir, ¿no? Desafortunadamente, hermanos, perdóname que no te pueda mostrar la captura, todavía no le hallo muy bien a este programa, pero ya voy a tratar igual como que de tomar mi tiempecito para poder yo, sí, principalmente poder ver cómo puedo transmitir pantalla porque no me permite como tal el sistema o de plano estoy medio norteado, ¿no? Para poder capturar mi pantalla, pero no la, yo creo que ya la, yo creo que es aquí. A ver, no, aún no puedo. A ver, no, no puedo. Muy bien. Como te seguía diciendo, ¿no? En lo personal a mí se me hace demasiado amarillista esto y que no lo hayan podido como tal publicar a gran escala como lo han hecho con el juicio del apóstol de Jesucristo, ¿no? Pero debemos de entender algo nosotros, hermano, y eso es un pensamiento que yo venía como tal expresando hace unas cuantas horas cuando yo regresaba de mi trabajo. Desafortunadamente sabemos que de un hombre de Dios nunca van a hablar bien. De un hombre de Dios jamás van a expresarse bien. Siempre van a buscar como tal lastimar a los enviados de Dios. Recordemos lo que Jesucristo les dijo a ellos y es algo que también nosotros debemos de entender aunque nos duela muchísimo, hermanos. Jesucristo dijo, si el mundo los aborrece, si el mundo los odia, recuerden que el mundo me odió primero a mí antes que a ustedes. En lo personal sí es muy triste lo que te estoy diciendo porque es la verdad. Pero imagínate, tan solo yo quiero que te pongas a pensar algo y que nos pongamos nosotros a analizar esto. Si todo el mundo creyera o aceptara o hablara bien del apóstol del Señor, supongamos, y esto ya es hablar o de manera exagerada, si el mundo hubiera aceptado, el 90% del mundo, así globalizándolo, enfatizándolo, hubiera aceptado a Jesucristo, imagínate, ¿no? Cuántos hubieran sido salvos, no cuántos lo hubieran defendido, ¿no? En este tiempo me pongo a pensar y veo a la gente cuando paso por el sistema de transporte colectivo metro y volteo a ver a la gente y digo, me pongo a pensar si toda esta gente hubiera aceptado al apóstol de Jesucristo. Si toda esta gente lo hubiera como tal aceptado, hablaran bien de él, no lo estuvieran como tal juzgando ni señalando, pues fíjate, la mayoría, el 90% de nosotros, hablando de manera espiritual, aquí sí quiero hablar de manera espiritual, pues hubiéramos sido salvos, ¿no? Porque al final de cuentas estamos aceptando a un hombre de Dios, estamos aceptando a un hombre que fue enviado por Dios y que tiene doctrina revelada. Desafortunadamente, si de Jesucristo, que Él fue el Señor, que Él fue directamente el Hijo de Dios que nos trajo nuestro Dios, a Él hasta lo asesinaron. Imagínate qué más le espera a los hombres de Dios. Y aparte con las armas que al día de hoy Satanás le ha entregado principalmente a los medios de comunicación, el amarillismo que se ha generado a lo largo de tantos años. Recordemos también, como te comentaba, regresando un poquito a este caso, también quisiera hablar sobre uno de las personas que también fueron afectadas por los medios de comunicación. Tú te acordarás de la princesa Lady Di, Diana, princesa de Gales, que principalmente fue una activista filántropa, perdón, filántropa, humanitaria y aristócrata
británica, primera esposa de Carlos, el príncipe Carlos de Gales, y heredero de la corona con quien ella procreó 2 hijos. Si algo podemos nosotros hablar sobre la vida de la princesa Diana, es que ella vivió igualmente en el ojo del huracán. Muchos la recordarán porque ella fue reconocida por ser una mujer que siempre se dedicó principalmente a querer mostrar una vida diferente a la que normalmente mostraba la realeza allá en Inglaterra, en Países Unidos, en sí, Reino Unido, perdón, en Reino Unido, en el país de Inglaterra. Normalmente sabemos que también estuvo muy como tal polémica la vida de la princesa Diana, Lady Di, porque sabemos que el príncipe Carlos, y se comprobó muchísimas veces, la infidelidad que él le demostró hacia ella, sabiendo que a pesar de todo, desafortunadamente la princesa Diana no podía como tal ella tomar el voz ni voto, porque sabemos que ahí el único que tenía, se podría considerar que la batuta era el príncipe Carlos, ¿no? Y junto con los 2 hijos que procreó, perdón, Guillermo, el príncipe Guillermo y Enrique. Sin embargo, sabemos que el activismo y el glamour de Diana la convirtieron en un icono internacional y le valieron una popularidad duradera, así como un escrutinio público sin precedentes, exacerbado por su tumultuosa vida privada. ¿Qué fue lo que sucedió con la princesa Diana? Sabemos que la princesa Diana fue una mujer que a ella no le gustaba como tal que la consideraran lo que ella era. Ella como tal siempre estuvo en contra de todos los malos tratos que vivió por parte de su esposo, el príncipe Carlos, por parte de su madre, del príncipe Carlos, la reina, ay, no la voy a tomar, no me acuerdo de su nombre, pero ustedes sí sabrán quién es. Pero lo que sí quiero principalmente yo tomar en consideración fue lo que hizo la princesa Diana. La princesa Diana de Gales asumió deberes reales en nombre de la soberana y la representó en funciones en todos los reinos de la mancomunidad. Fue celebrada en los medios de patrocinio, se centró en los niños y los jóvenes, pero luego fue reconocida por su participación a favor de los cuidados y la integración social de los pacientes con SIDA y su campaña para la eliminación de las minas terrestres. También creó conciencia y abogó por formas de ayudar a las personas afectadas por el cáncer y las enfermedades mentales. Como princesa Diana se destacó inicialmente por su timidez, pero principalmente por su carisma y amabilidad. La hicieron merecedora del cariño de la gente y ayudaron a su reputación a sobrevivir al enconado colapso de su matrimonio, considerada muy fotogénica y fue considerada líder de la moda en las décadas de los 90 y en los 80 y en los 90. Sin embargo, sabemos también aquí es donde quiero llegar también. Su obra Inesperada muerte en un accidente de tráfico acaecido el 31 de agosto de 1997 la convirtieron directamente en un auténtico mito de la cultura británica y en un personaje extremadamente popular. Era considerada tal vez la mujer más famosa y fotografiada del mundo en aquella época, y su legado tuvo un profundo impacto en la familia real y la sociedad británica. Normalmente te voy a decir algo, y esto es importante que nosotros sepamos sobre la princesa Diana. Hay algo que muchísimo los medios de comunicación como tal no quisieron demostrar. La princesa Diana, cuando ya finalmente ella había dejado al príncipe Carlos porque se divorció y estuvo saliendo con una persona de ascendencia azerbaiyana, creo, permítame. Ella estuvo saliendo como tal con una persona, permítame. Perfecto. Ella tuvo un romance con un personaje llamado Dori Al-Fayed, que en este caso lo que se estaba comentando sobre el señor Dodi Al-Fayed, que nacido en Alejandría, Egipto, perdón, me retracto de lo que dije, no es azerbaiyano, es de ascendencia egipcia. Normalmente la princesa Diana fue muchísimas veces como tal fotografiada por parte de los medios de la farándula con este señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió en torno a la condición que estaba teniendo la princesa Diana en ese momento con el señor Dodi Al-Fayed?
la princesa Diana ya estaba siendo como tal, ya estaba embarazada de esta persona. Es lo que se especula, ¿no? Como tal no te puedo yo decir con certeza, ¿no? Sin embargo, es lo que ya se estaba como tal argumentando. Sin embargo, recordemos los lazos muy fuertes que habían entre la realeza, porque ella, a pesar de estar divorciada de su esposo, ella era parte de la realeza y sabemos que había tenido como tal hijos del príncipe Carlos que eran también posibles herederos al trono. ¿Qué fue lo que aconteció en ese tiempo? Imagínate el escándalo de proporciones bíblicas que hubiera acontecido si la princesa Diana hubiera procreado a un hijo de ascendencia egipcia. Obviamente este niño hubiera tenido como tal acceso también a la realeza, aunque no les hubiera gustado. Esto como tal no le pareció bien a la reina Isabel, gracias por acordarme, a la reina Isabel, y lo que se especula que a la princesa Diana la mandaron a asesinar. Que se considera que lo que le sucedió del accidente de tráfico solamente fue como tal eh, montaje, un montaje tan grosero, un montaje tan lépero, que lo consideran de esa manera, un accidente de tráfico. Sin embargo, lo que se sabe o lo que se especula detrás de todo esto es lo que te menciono. Ya después de tantos años de que la princesa Diana también dejó este mundo, se empezó a saltar a la luz todo lo que en verdad estaba aconteciendo a través de su vida. Era una mujer que no le daba miedo llevar a sus hijos a las hamburguesas del McDonald's, del Burger King, que no le temía a tanto a la vida pública. Sin embargo, eso nunca le pareció bien a la realeza y por lo tanto pues terminaron acabando con su vida, ¿no? Y finalmente, para terminar este video, quisiera hablar por último de uno de los temas más recientes que hemos informativo. logrado. Sabemos recientemente los... quisiera que habláramos ahora, ya para terminar de este video, de un personaje muy reciente en el medio, sí, de la farándula también. No sé si ustedes llegaron a escuchar sobre el caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, se los voy a leer rápidamente un pequeño lapso de lo que era este hombre. Jeffrey Epstein, nacido en Brooklyn, New York, el 20 de enero de 1953, fue un magnate financiero y, como lo llegaron a considerar en su momento, un depredador sexual estadounidense, condenado por una red de tráfico de menores en el mundo de élite y conocido como depredador sexual y pederasta. Jeffrey Epstein, normalmente no te voy a contar mucho su historia de este señor, pero también igual tú puedes buscar información concreta directamente en internet. Este hombre se dedicaba directamente a reclutar niñas. Sí, se podría considerar esto, apoyado por su anterior ex esposa, la señorita... permíteme... Sí, como te comentaba, por su esposa... se me fue el nombre de la señorita. Permíteme... Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell fue su esposa, que principalmente ya después de que se dio a conocer todo esto, ella era la que reclutaba jovencitas para llevárselas al señor Epstein. ¿Por qué me pongo a hablar principalmente de este señor y de lo que hizo? Porque igual como los demás casos, el caso del señor Epstein también fue como tal muy grave, porque normalmente se comprobó que él había hecho muchísimas fiestas, se podrá decir pedófilas, porque este señor era un pedófilo, porque se acostó con menores de edad, las llevó a su isla en St. James, allá por las Islas Vírgenes, y ahí literalmente pues junto con muchísimos, se podrá considerar que políticos del entorno de ese tiempo. Uno de ellos muy sonados fue Donald J. Trump, o Donald Trump, que fue el presidente de los Estados Unidos en el sexenio pasado. Jeffrey Epstein normalmente iba a ser como tal juzgado y que confesara de todos sus crímenes, porque él había dicho con anterioridad
que había muchísimos políticos, muchísimas personas del alto rango, había muchísima gente que era poderosa y que estaba involucrada en las fiestas y orgías que hacía Jeffrey Epstein. Y normalmente, qué curioso, ¿no? Porque ahí, la verdad, yo creo que aquí está la cerecita sobre el pastel y donde nos podemos dar cuenta de que Estados Unidos para nada tiene credibilidad. Qué curioso que el 10 de agosto del año 2019 Jeffrey Epstein fue supuestamente encontrado ahorcado en el interior de su celda. La verdad que se me hace también un chiste de mal gusto y una payasada que un hombre haya sido encontrado primero supuestamente ahorcado en una celda de máxima seguridad donde yo creo que ni siquiera tenían acceso a sábanas, ni a cobijas, ni a nada de eso. Y a pesar de eso, los medios de comunicación lo tomaron tan tranquilamente. Yo por lo menos, hermano, te voy a decir una cosa. Yo no recuerdo que haya habido, perdón, no haya generado como tal un impacto tan trascendental como el que generó en este caso el caso de Jeffrey Epstein. Ni siquiera recuerdo que en el año 2019 lo hayan como tal transmitido a una proporción tan grande. La verdad, no lo recuerdo. Yo recuerdo que sí llegaron a hablar un poco sobre su caso de Jeffrey Epstein, pero nada más quedó ahí. Ya no siguieron como tal investigando. Y lo triste y lo se puede decir que lo indeplorable de este señor es que aquí no solamente hubo 3 o 4 o 10 o 20, fueron miles y miles de víctimas las que se levantaron en contra del señor Epstein y que muchas de ellas tenían, ahí sí yo creo que sí es de creer, ahí tenían muchísimo miedo de confesar a sus agresores, porque muchos de ellos supuestamente lo que yo llegué a leer, que aún hoy en día tienen muchísima influencia en la vida política y social de Estados Unidos. Pero no me llama tanto la atención este señor, sino de su esposa, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell. ¿Por qué? Porque Ghislaine Maxwell recientemente, el año pasado, fue condenada por tráfico sexual de menores porque Jeffrey Epstein había abusado de ellas. Te voy a comentar algo muy curioso. Ghislaine Maxwell, a pesar de que esta mujer había sido sentenciada, esta mujer estuvo los últimos días de su libertad fuera de prisión. Hubo literalmente como tal un juicio, sí hubo un juicio, pero fue un juicio a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque Ghislaine Maxwell en su juicio, ella iba a confesar las personas que estuvieron en una fiesta. Sin embargo, qué curioso es que esas personas no les convenía que ni Jeffrey Epstein y que tampoco su mujer Ghislaine Maxwell dijeran en plena medio televisivo, en plena comunicación, que ellos estaban involucrados en orgías, en abusos sexuales, en tráfico de personas, en lo que ellos se les había como tal acusado. ¿Y qué fue lo que hicieron? A Jeffrey Epstein le quitaron la vida. Y a su esposa le hicieron un juicio, sí, pero un juicio demasiado limitado. ¿Y qué pasó después? Su esposa Ghislaine Maxwell fue condenada hasta 40 años, lo que en este caso significa que podría pasar el resto de su vida tras las rejas en total, podría ser condenada hasta 65 años de cárcel. Posteriormente, lo que sí me da muchísima tristeza que después de esto, estas personas empiecen a como tal a buscar una libertad bajo fianza, ¿no? Sin embargo, como tal, esto pues ya no se los va a permitir, porque sabemos que estas personas no son como tal. Bueno, señor Epstein ya está muerto, pero la señorita Ghislaine no es conveniente que esté fuera de la libertad porque sabemos que muchísima gente le iría y le preguntaría quiénes estuvieron ahí. Y ahora nos ponemos a pensar lo que pasó, ya como una reflexión final ya para terminar este video, qué fue lo que pasó con respecto al caso del apóstol de Jesucristo. Su juicio fue transmitido por Telemundo, pero fue transmitido.
Lo puedes encontrar en YouTube, donde lo están acusando, donde lo están ahí señalando, donde están llorando estas Jane Does o las representantes de ellas, y que están ahí diciéndole que hizo, deshizo y que hizo y que el otro. Y ya te conté sobre todos los antecedentes del linchamiento mediático y de lo que los medios de comunicación al día de hoy han estado generando. Para que te pienses dos veces las cosas, tú persona que te atreves a seguir difamando de la iglesia a la luz del mundo, y te des cuenta si en verdad el gobierno de los Estados Unidos literalmente es honorable, es creíble. Recordemos que Tom Hanks, el actor, él tuvo que hablar en favor del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos ya había perdido su credibilidad y habían solicitado la de él. En lo personal, hermanos, agradezco muchísimo su tiempo, su atención a este video. Gracias y Dios les pague por seguir mis videos, por el apoyo que han tenido. Quiero pedirles una gran disculpa. Hay veces en que no puedo subir videos porque me dedico también igual a trabajar, y muy pronto, si también Dios me lo permite, ya voy a regresar a la escuela porque quiero igual superarme como persona que soy, y también para que igual pueda apoyar el día de mañana a las personas que lo necesiten. Pero créanme que cuando tenga la posibilidad, la oportunidad, seguiré brindándoles este material. De antemano, muchísimas gracias por estar conmigo, hermanos. Dios les pague y Dios los bendiga, y los veré en otro próximo video. Hasta luego. ¡Risada de terror! Léanlo, amigos. Ármense con conocimiento.